Estamos teniendo unos problemas técnicos en Facebook, pero vamos a estar por aquí por Zoom y terminando la plática la vamos a tener en Facebook, no en vivo, pero un poquito más tarde por si alguien la quiere volver a ver o si alguien no puede ahorita, la puede ver después, va a estar en Facebook. Y bueno, ahora sí, doctora, podemos comenzar con el tema del día que hablaremos de la reina Elizabeth. Así es. Buenas tardes. Qué gusto estar con todos, todas. Gracias por estar aquí. Gracias, Alfredo. Vamos a empezar con esta plática nuevamente. ¿Por qué vamos a hablar de este tema hoy? En las últimas semanas hemos oído mucho de la reina Isabel de Windsor, Elizabeth II de Inglaterra. Ha habido muchísimas noticias, tanto porque tiene su cumpleaños, como porque se celebra tantos años de su reinado, porque murió su marido de un larguísimo matrimonio. En fin, que ella ha ocupado los titulares de las noticias estas últimas semanas, junto con otras noticias, pero digamos en este campo que podríamos llamar histórico, Elizabeth de Windsor ha ocupado mucho espacio, lo cual nos lleva a pensar en otra reina, Isabel, una homónima, Elizabeth I, que en esa ocasión se llamó Elizabeth Tudor. ¿Por qué ocuparnos de ellas? Hay semejanzas y hay grandes diferencias también en cómo estas dos mujeres llegan a ser reinas de Inglaterra. En el caso de la actual reina, sabemos que realmente no le tocaba ser reina. Su padre accede al trono de una manera accidental cuando su hermano, a quien le correspondía el trono, se retira de ser rey por casarse con aquella mujer divorciada, Wallis Simpson, y deja el trono, el cetro, a su hermano, que es el padre de la actual reina Elizabeth. Así que, como quien dice, en línea directa a Elizabeth Windsor, la actual, no le tocaba ser reina, pero vicisitudes de la vida, curiosidades de la historia, le toca y ha sido esta gran reina, porque ha sido una reina comprometida, como juró serlo, con su país, con su patria. Ha estado 69 años en el poder. Solo el rey Sol, el Luis de Francia, el rey Sol, ha tenido un reinado más largo que el de la actual reina. Y también una vida tan larga que sabemos que cumple 95 años, que estuvo 70 y tantos años casada con el recién fallecido Felipe de Edimburgo. En fin, que es una figura muy relevante en el mundo actual, dentro de este ámbito de las realezas y dentro del ámbito político también. En esto podríamos decir que se asemeja a la otra reina Elizabeth de varios siglos atrás, que también accede al trono de una manera accidental. ¿Por qué? Porque aquella Elizabeth que va a vivir en el siglo XVI y muere a principios del XVII, en 1603, a ella no le tocaba de ninguna manera ser la reina de Inglaterra. Ella es hija del muy controvertido Enrique VIII. Controvertido porque a él tampoco le tocaba ser rey. Él es rey porque su hermano, que se casó con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, ya en una ocasión pasada hablamos de ellos, muere recién casado con Catalina, suficiente para que tengan una hija, María, pero se frustra el matrimonio y se frustra
esta alianza estratégica política que se buscaba entre Inglaterra y España. Recordemos que los matrimonios se hacían con ese objetivo. No era la cuestión de amor, no era la cuestión más que de conveniencia política. Pero cuando muere este hermano mayor de Enrique VIII, Enrique VIII queda soltero, joven, lo que es más, iba para sacerdote, como correspondía, y de repente encuentra que se tiene que casar con la viuda de su hermano, con Catalina. Este matrimonio dura cerca de 20 años, 19 años, suficientes para que se tenga una hija, como les dije, María Tudor, y también suficientes para que Enrique VIII se decepcione de este matrimonio, básicamente porque no le da un heredero varón. Aquí me permito hacer un chiste negro, ¿sí? Que dicen que en qué se parecen las esposas a las chamarras de cuero, que se arrugan muy pronto, pero cómo duran. Y eso es lo que le pasó a Enrique VIII con Catalina, que era no mucho, pero era mayor que él, era una mujer muy devota del catolicismo, y él se aburre de ella, tiene un amorío con una de sus damas de compañía, que es la tristemente famosa Ana Bolena, de la cual va a nacer nuestra protagonista del día de hoy, o sea, Elizabeth I, Elizabeth Tudor. O sea, que María, que es hija de este primer matrimonio de Catalina con Enrique, ni modo, va a ser la heredera al trono porque no hay hombre. Aunque Enrique se va a casar varias veces más, va a disponer de sus mujeres cortándoles la cabeza o como pueda, y aquí va a quedar siempre esta niña que es considerada bastarda y además queda huérfana. ¿Por qué bastarda? Porque cuando Enrique VIII se casa con Ana Bolena y le pide al Papa que anule su matrimonio con Catalina, fíjense qué rollote, el Papa se niega, naturalmente, no hay razón, y además Catalina es la hija de los reyes católicos cercanísimos al Vaticano. Entonces se empieza a gestar un hecho histórico de gran importancia, que es el cambio religioso de Inglaterra, del catolicismo católico apostólico romano dependiente del Papa a la religión anglicana con el rey de Inglaterra a la cabeza. Esto no es cualquier cosa, esto va a ser muy importante en la historia de Inglaterra. Pero volviendo a Elizabeth. Elizabeth, como les digo, alejada de la corte desde un principio porque es bastarda, su madre le corta la cabeza a Enrique VIII porque, primero que nada, porque tampoco le da un hijo varón, que había sido una de las argucias de Ana Bolena para conquistar al rey, diciéndole, tu esposa vieja no ha podido darte un hijo varón, yo sí te lo voy a dar. Y oh sorpresa, pues no se lo da. Nace Elizabeth, nace un niño no nato, es decir, muere al nacer un hombrecito, un varoncito, y entonces Enrique nuevamente se decepciona y no la encierra en la torre como encerró a Catalina, sino le corta la cabeza a Ana Bolena, y las dos hijas de Enrique VIII son retiradas de la corte.
sigue adelante el problema. El principal problema en ese momento para Enrique, además de no tener un heredero varón, es que se distanció del poder vaticano, del poder papal, lo cual va a repercutir en una división religiosa entre su pueblo, ¿sí? Y esto va a ser de gran importancia para el futuro. Cuando muere Enrique VIII, deja un hijo que desde ahorita les adelanto que no prospera, muere a los 15 años, y no hay más remedio que poner a su hija mayor, a María, como reina de Inglaterra. ¿Cuál es el problema aquí? Que María es la hija de Catalina, es la nieta de Isabel la Católica. Entonces va a dar marcha atrás a todo este anglicanismo, religión anglicana, que se había instaurado en Inglaterra. Oh, problema, porque María, ante esta división de la población entre católicos y anglicanos, va a tener una solución muy británica o muy tudoriana, digamos, que era cortar las cabezas de todo aquel que se oponía a su manera de pensar. De allí le viene el nombre que todos conocemos de Bloody Mary. Esta María Tudor es Bloody Mary, María la Sangrienta, que va a cortar cabezas a diestra y siniestra para regresar a su pueblo británico a la religión católica. Sabemos hoy que no es así, ¿verdad? Los ingleses son anglicanos. ¿Y cómo se dio esto? Porque misteriosamente esta María sanguinaria, que le dio tiempo de casarse con Felipe II de España, que era otro católico devotísimo y radicalísimo, se casan, María muere, María la sanguinaria, Bloody Mary, muere misteriosamente. ¿Quién queda de heredera del reino de Inglaterra? Pues esta niña, huerfanita, bastardita, que la habían alejado de la corte, que no es reconocida por la iglesia, que es ostracizada, digamos, de la corte. Y no hay más remedio porque el hermanito que les digo que tiene con otra esposa, va a morir a los 15 años. Entonces, nos guste o no, les gustara o no, quien sube al trono es Elizabeth, que toma el nombre de Elizabeth Regina I de Inglaterra, y a la cual la historia la conoce como diferentes nombres, Gloriana, por ejemplo, o el título que yo le di a mi plática de la Reina Virgen, pero a eso voy en un momento. Elizabeth, siendo muy joven, 20 y tantos años, 23 años, sube al trono de Inglaterra y hace un juramento, una promesa, que ella va a dedicar su vida, su trabajo, su honor a la gloria de Inglaterra. También por eso se le llama Regina Gloriana, ¿sí? Por gloria de Inglaterra. Y es muy interesante porque lo cumplió a cabalidad, aún a costa de su propia vida privada. Aquí hago un apunte extra. Para los que contamos con suficiente edad, nos podemos acordar por cine y televisión y todo esto, que la reina actual, esta Elizabeth II, también hizo un muy conmovedor juramento de dedicar su vida a su país. Y lo ha hecho, en realidad lo ha hecho y lo sigue haciendo. No le ha costado
una vida familiar, o quién sabe, pero sí ha tenido un largo matrimonio, ha tenido a sus hijos, ahorita va a tener problemas con la heredad del poder, pero aquella Elizabeth, la de hace 400, 500, casi 500 años, decide que no se va a casar, que no se va a casar porque esto la comprometería, le ocasionaría problemas con respecto a cumplir a cabalidad el servir a su país. Si ella, como la pretende mucho su excuñado Felipe II, ella, y que es el interés de concretar esa famosa alianza que viene desde tanto atrás y que no se logra concretar nunca, Inglaterra-España. Si ella se hubiera casado con Felipe II, ¿cómo le hace con la cuestión religiosa? ¿Cómo le hace con la cuestión política y económica de la que hablaré en un momento? Entonces ella decide que ella no se va a casar. Hay mucha presión sobre ella, tanto de otros reinos, de lo cual hablaré también, como de su propio parlamento, que le dice, es necesario que tú te cases, porque de otra manera queda tambaleante el poder y no va a haber herederos, como fue la situación. Ahora, ¿por qué digo que hablaré del sistema político? Porque era una época no muy distinta a la de hoy, aunque con protagonistas diferentes, que había que establecer quién es la potencia más importante y más fuerte. Aquí se movía entre la propia Inglaterra frente a una gran rival que fue Francia, que curiosamente hoy son mucho más aliados, pero su gran enemigo de Isabel fue siempre su excuñado y medio primo Felipe II del Imperio Español. ¿Por qué? Porque para entonces España era la mayor potencia europea. Acuérdense que era, como quien dice, la dueña de gran parte de las Américas, de donde venían enormes riquezas que iban a dar al tesoro de España. Y aquí Elizabeth dice, esto tiene que cambiar. Inglaterra tiene que ser una potencia superior y para eso tiene que arrebatarle a España el poderío del mar. En aquel entonces, hoy es otra situación, pero en aquel entonces era el poderío de los barcos, el poderío naval, el dominio sobre los océanos, lo que determinaba la hegemonía europea. Y claro que era España. España contaba con lo que se llamó hasta ahora, hasta entonces, la Armada Invencible. La Armada Invencible, estos grandes barcotes, galeones que llegaban a la Nueva España, a Nueva Galicia, a todos estos reinos que se establecieron en América y que debían de cumplirle a España con su misión y con mucho dinero, con mucho oro, con muchas especias, muchos productos que se llevaban de América a España. Y que no era la misma situación con Inglaterra, porque la cuestión con los Estados Unidos e Inglaterra es muy posterior. O sea que Inglaterra no derivaba ninguna bonanza de América. Y esto no le parece correcto a una mujer determinada, fuerte, inteligente, astuta, más que astuta, sagaz, que decide que esto tiene que cambiar y que entonces vamos a hacer varios cambios. Ya para entonces el cambio número 1 se hizo. Mujer, reina. Reina, mujer. País anglicano.
la cabeza de la iglesia es la reina, como hoy también la cabeza de la iglesia anglicana británica es la reina. Pero ahora vamos a algo más interesante y más importante. Vamos a arrebatarle a España el poderío de los océanos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues para esto va a tener el apoyo, el consejo, las estrategias de hombres muy versados en las artes del mar, como va a ser Francis Drake, como va a ser John Hawkins, Walter Raleigh, que todos después van a adquirir el nombre de Sir Francis Drake y Sir Walter Raleigh, aunque eran, hablando en plata, como decimos, eran piratas, corsarios. ¿Por qué? El primer paso es olvidarnos de estos barcototes, como tienen los españoles, que les resta posibilidad de accionar, de maniobrar, sobre todo en ciertos estrechos por los que tienen que entrar los barcototes, los galeones españoles cargados de riqueza, y que allí, a través de unos barcos más pequeños, vamos a poder abordar estos galeones enormes, robarles la mercancía y llevarlas a las arcas de la reina de Inglaterra. Y entonces, como está en el dibujo muy interesante que puso la Keile para anunciar esta conferencia, a un lado está este gran logro que va a tener Elizabeth, que es hacer unos barcos más pequeños, más maniobrables y que tenían la posibilidad de asaltar a los grandes galeones en ciertos lugares como Cádiz, como el puerto de Calais, como el Cornualles, como se llama la Camila de hoy, muchos lugarcitos que daban la posibilidad que allí fueran asaltados los grandes barcos. Y entonces Felipe se va a quejar, lo lleva como quien dice a una corte, lo que hoy sería una corte internacional, quejándose de que Inglaterra está robándole sus tesoros a España. Isabel dice no. La reina no tiene nada que ver con esto. Quienes lo están haciendo son corsarios, son piratas, son hombres fuera de la ley, de tal manera que la reina, la corona, no puede hacer nada. Claro que esto fue una estrategia, una astucia de parte de la reina que poco a poco le va a arrebatar a la Armada Española su título de invencible, y lo invencible va a entrar a la Armada Británica. Hablando un poquito aquí de España, como corresponde, España poco a poco, entre esta situación económica y la propia de España, va a empezar un declive, así como Inglaterra empieza a ascender en el mundo como una gran potencia, que lo fue hasta el siglo XX, porque Inglaterra se mantuvo como una de las grandes potencias europeas hasta el siglo XX, España empieza a decaer poco a poco. No podemos echarle toda la responsabilidad, aunque sí gran parte, a Elizabeth por esta decadencia. Sabemos nosotros muy bien que la decadencia de España va a ser derivada de propias políticas que tiene los reyes católicos, Felipe II, y que son debidas a su fanatismo religioso, a que expulsaron a su población judía primero, que les va a restar economía, les va a restar cultura, les va a restar mundo financiero, mundo médico, etcétera. Unos años después,
en el que Felipe II también va a ser rey de Portugal, corren, expulsan a la población musulmana, con lo cual acaban con su población agrícola, o la merman, no la acaban, pero la merman, y entonces España inicia un camino descendiente del cual, pues no sé hoy, pero España no se encuentra a través del siglo XVII, XVIII, XIX ni XX entre las grandes potencias europeas. Bueno, eso es con respecto a su relación con Felipe II, al cual constantemente rechazó como pretendiente, y que se va a hacer una enorme enemistad entre ellos dos personal. Ahora, Elizabeth, que ya logra anglicanizar a su población, lo cual es un gran logro, logra capturar estas riquezas que vienen de las nuevas tierras americanas, lo cual además ella va a poner a trabajar en una incipiente industria, porque todavía no es la época de la revolución industrial, pero que le va a ayudar a Inglaterra a ir aumentando su poderío. Todo esto lo está haciendo ella dentro de su soltería, porque como les digo, no se puede arriesgar a contraer matrimonio con alguien que la desvíe de este camino que ella se puso de elevar a Inglaterra como la gran potencia. Ahora, el título de la reina virgen es gratis, porque si bien fue soltera, es sabido que no fue virgen, que ella tuvo amoríos, sobre todo con uno o dos de sus consejeros muy cercanos, pero lo que importa para la historia es que ella no tiene hijos. No sabemos, hay muchos rumores de que sí llegó a tener relaciones lésbicas, que no nos interesa tampoco, pero sí se sabe que tuvo relaciones con varios de sus allegados políticos, de sus consejeros políticos, y hay nombres y apellidos de ellos, con lo cual les digo que lo de virgen le viene de gratis porque no fue reina virgen, pero sí se mantuvo soltera y no dio jamás su brazo a torcer. Va a vivir hasta casi los 70 años. Va a tener un reinado, como les dije, de 60 y pico de años, muy largo, y va a morir sin herederos. Ahora, algo que nos interesa mucho también hablar de la época de Elizabeth. Elizabeth va a tener una gran influencia en la vida cultural inglesa. Esto es muy curioso porque estas guerras constantes en las que también se van a involucrar Holanda, que está en problemas, Flandes y Holanda están en problemas religiosos, son épocas de las reformas calvinistas, de las reformas luteranas, protestantes en general. Isabel a veces toma una alianza para fortalecer su anglicanismo y derrotar al catolicismo. A veces se une con su gran enemigo de la época, que es Francia. Acordémonos nosotros de aquella anécdota de que Francia también se está debatiendo entre los hugonotes y los católicos, aquella famosa anécdota del rey que se convierte al catolicismo y va a decir la famosa frase: París bien vale una misa. Pues sí, claro que París vale una misa, y se convierte. Y entonces esto va a hacer
para la derecha y para la izquierda el reino de Isabel. Pero lo que quería yo comentarles es que esto va a ser muy costoso para los reinos en general, muy costoso para Elizabeth, que está muy consciente de los dineros en las arcas inglesas, lo cual no sucede con Felipe. Felipe va a gastar enormes cantidades de dinero en estas guerras, mucha sangre, que parecería que a Felipe no le preocupaba porque su preocupación era el catolicismo. No hay más que ver la construcción del Escorial, ¿verdad? El Escorial es un monumento que se nos viene encima y que costó, lo dicen cuando llega uno al Escorial, cuántos millones y millones de pesetas, pues todas, ¿verdad? Y entonces, lo que quería yo comentar era que a pesar de esta sangría real, sangre y dineros, va a haber un gran auge cultural durante la época de Elizabeth, de tal manera que en la historia cultural se le llama como la época isabelina. La época isabelina va a cubrir una parte del siglo XVI, la parte importante de la vida de Elizabeth, y luego se va a proyectar hacia una parte del siglo XVII, a pesar de que Elizabeth muere a principios del siglo XVII. Esto, como les digo, resulta muy interesante, porque podríamos pensar que cuando hay una guerra no va a prosperar la cultura, y no es así. Nosotros como mexicanos sabemos que, por ejemplo, el gran muralismo mexicano se da durante la Revolución, que la famosa etapa de la novela revolucionaria se da en la Revolución, y lo mismo va a suceder con la cultura, sobre todo la literatura isabelina y el teatro isabelino. No hay tanto que hablar, ¿verdad? Esto es reconocido, sabemos de el gran exponente, el mayor, aunque hay otros muchos, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de Shakespeare, pero ahí está Spenser y está Marlowe y están muchos otros exponentes de la literatura inglesa. Y en Shakespeare, por ejemplo, podemos encontrar la esencia de la vida isabelina. Aquí también encontramos a un escritor que inicia como escritor de teatro, que es con lo que va a iniciar la época isabelina, con un gran teatro inglés, también con una gran literatura inglesa. Pero si nosotros leemos algunas de las obras de Shakespeare, nos vamos a dar cuenta que retrata la vida, las pasiones, los conflictos personales, humanos y políticos de la época de Isabel. Shakespeare tiene la sagacidad, la inteligencia, o más bien la astucia, aquí sí es astucia, de no colocar sus dramas en la propia Inglaterra. Por ejemplo, si nosotros vemos Hamlet, que habla de un conflicto político tan grave, lo coloca en Dinamarca. O sea, ahí háganse bolas y esto sucede, pero no lo coloca en Inglaterra. El Mercader de Venecia, que es una obra tan polémica y que como judíos nos interesa tanto, que aquí digo a un ladito, que no nos vayamos con la idea generalizada de que el Mercader de Venecia es una obra antisemita. A primera vista así parece, abierta y horriblemente antisemita, pero si nosotros le rascamos, le hurgamos un tantito, vamos a ver que es todo lo contrario. Pero aquí eso no es parte de la plática de hoy. Lo que es importante es lo que les digo, el Mercader pues es en Venecia.
O, por ejemplo, Otelo es en Venecia. Y una cuestión romántica, pero que habla también de cuestiones políticas y humanas, como es Romeo y Julieta, sucede en Verona. O sea que esto es respecto a la literatura isabelina. Ahora, regresemos a aquella Isabel política que nos ocupa hoy. Pasan los años, se van logrando muchos de sus objetivos a sangre y fuego y grandes cantidades de libras esterlinas y gran número de cabezas que ruedan, porque en eso se especializaron los británicos y los franceses también, pero los británicos son de los que hablamos hoy. Y entonces, pero va a llegar una época en la que se maneja el problema del heredero a la corona inglesa. Y no hay heredero. Se van a manejar muchos candidatos, los cuales ninguno va a ser el adecuado, ni para el gusto del Parlamento inglés, que está muy preocupado, ni para la propia reina Elizabeth. Nomás quiero decirles, Elizabeth es la última Tudor, ya después vienen otras dinastías que van a regir, que van a reinar en Inglaterra, porque ella ya no deja a nadie. Entonces, ¿quién? Aquí hay una figura que era a la que más le tocaba. Otra mujer, María Estuardo de Escocia, que era parienta. No voy a entrar, son muy enredados los lazos de parentescos en general entre los reyes. Nomás les digo que el actual rey de España, este joven alto y bien parecido, es medio primo de los reyes de Inglaterra. Tienen alguna relación. Pero igual era María Estuardo. María Estuardo era nieta de una hermana de Enrique VIII, que como les digo así por acá, pero era prima, era una parienta de Elizabeth. Y es en el primer momento la que se considera que debe de ser una mujer joven, era una mujer agradable, bonita, le agradaba la personalidad de ella a Elizabeth, pero luego Elizabeth lo piensa mejor. María Estuardo no es anglicana. María Estuardo trae una historia semifilial con el Vaticano, pero ya enredada con los calvinistas y otros grupos protestantes, y a pesar de que quizá su corazón le dijo a Elizabeth que María Estuardo era la adecuada, la atrae a su corte y luego, muy al estilo británico, la ejecutan a María Estuardo. Entonces, esto además va a causar graves problemas con Escocia, que ahora sabemos que Escocia es una cabecita al lado de la corona de Inglaterra. Apenas ayer o antier vi que la primera ministra de Escocia está promoviendo un movimiento para separarse de Inglaterra. Y también siempre hay el resentimiento de los escoceses hacia Inglaterra y curiosamente lo remontan hasta María Estuardo, aunque hay muchas cosas nuevas. Pero entonces María Estuardo, decapitada, pues ya no podrá ser la reina de Inglaterra, pero a base de diferentes intrigas, digamos, se atrae al hijo de María Estuardo, que era rey de Escocia. Con este hombre hay un problema de nombres, porque la historia en español lo llama Jacobo y la historia en inglés lo llama James. Eso sí, no nunca he entendido por qué,
pero nosotros lo podemos conocer como James VI de Escocia, James I de Inglaterra, porque Elizabeth lo va atrayendo hacia su corte, lo va formando, como murió su mamá, María Estuardo, lo toma bajo su protección Elizabeth, y entonces se va formando y se va anglicanizando su religión hasta ser el heredero adecuado. Él lo acepta Elizabeth, lo acepta el Parlamento, lo estimula el Parlamento esta sucesión, y entonces como heredero de Elizabeth va a quedar este hombre, James I de Inglaterra, que como les digo es James VI de Escocia. Aquí ya vemos que queda aliada, unida, los dos países, Escocia e Inglaterra. ¿Qué podemos decir para finalizar de Elizabeth? Elizabeth, muy grande ya. Hoy los de 70 son jóvenes. Los 70 en aquella época ya era una mujer muy mayor. Varios de sus allegados y de sus amistades van muriendo y ella cae en una gran depresión. Además, pues la edad la hace fallar en su salud. Se dice en historias íntimas, personales, que ella se desmayaba, ella perdía la fuerza y caía desvanecida en cualquier lugar. Entonces sus damas de compañía, como se usaban muchas, regaban almohadas por todos lados y ella se desvanecía hasta que en una de esas, Elizabeth Regina, Elizabeth Tudor, soltera, sola, sin herederos, muere. Y de inmediato se va a coronar a James I como rey de Inglaterra. Y con James I empieza una dinastía nueva, una dinastía diferente, que va a costarle mucho trabajo, pero va a mantener la gloria de Inglaterra, y los siguientes, los subsiguientes herederos, con esta carga enorme que les deja Elizabeth de la gran Inglaterra, van a tener muchos altos y bajos, pero como les dije en un principio, Inglaterra se va a mantener en un nivel preponderante, primordial, hasta la primera mitad del siglo XX. Dejo aquí ya en la plática para que me hagan algunas preguntas si es que hay, Alfredo. Muchas gracias, doctora. Qué increíble plática, como siempre. Y bueno, vamos a ver qué dice las personas que estén aquí. Ya saben, si quieren prender su micrófono, levanten la mano, o si quieren escribirnos una pregunta en el chat, etcétera, en las preguntas y respuestas. Aquí estamos al pendiente. A ver, alguna pregunta. Nos dicen, antes que nada, muchas gracias. Y supongo que ahorita va a escribir la pregunta. Vamos a esperar a ver quiénes nos ponen. Adelante todos los que quieran, ya sea levantar la mano o escribirnos en el chat o en preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Nos dice, me parece que es Debbie, ¿verdad? La que tiene las dos Ds. Sí, creo que sí. Dice, antes que nada, mil gracias. Interesante que 3 reinas inglesas llegaron al poder jóvenes y tuvieron reinados largos y productivos. Así es, Debbie, si es que es Debbie, que creo que sí. Es muy interesante porque estamos viendo que Inglaterra, a pesar de la urgencia que mostró Enrique VIII, Inglaterra ha mostrado
ha logrado tener diferentes reinas mujeres, como dices tú, con reinados largos y productivos. Estas dos Elizabeths, la reina Victoria, por ejemplo, la esposa de Albert, que también llega al poder siendo muy joven y va a tener un reinado lleno de logros y lleno de cultura. Entonces esto muestra que pues esta ya lo sabemos, muchas de las que están conmigo hoy aquí son mujeres y los hombres que estén aquí también estarán de acuerdo, que las mujeres somos capaces de asumir los mismos roles que los hombres. No se trata de cuestión de género, se trata de cuestión de compromiso, de inteligencia, de entrega, sobre todo. Por ejemplo, la reina actual, podemos ver que ha campeado muchísimas batallas políticas, económicas, que nosotros aquí en México quizá no nos demos cuenta. Les platico brevemente que yo hice parte de mi doctorado en Inglaterra, en Cambridge, y yo me daba cuenta lo que preocupaba mucho a la economía de Inglaterra, que habían sido los grandes, los que hacían los mejores carros, los mejores Casimires, por ejemplo, eran así como lo máximo de calidad, y poco a poco esto se va a ir. No sé si pueda yo decir deteriorar, porque un Rolls Royce sigue siendo, un Bentley siguen siendo los mejores carros, pero tienen que hacer lugar a otros, han tenido que hacerse a un lado para dar lugar, porque la reina de la que acabo de hablar y la reina actual han adquirido un compromiso total para el servicio a su país. Lo pueden hacer hombres, como lo han hecho, y lo pueden hacer mujeres, como lo han hecho y como lo siguen haciendo. No sé si contesté, Debbie, a lo que tú querías decir. Ahorita que nos conteste Debbie, pero bueno, mientras tanto, Linda Lichi dice, gracias, Shulamit, quedó muy claro, cariñosos saludos. Y también, Y Debbie contesta, sí, soy yo. Qué sí, bueno, sí, sí, qué qué lindo. bueno. Ya hay que acordarnos que la doble D es de Debbie. Y Sí, Celia Zuckerman nos manda, bueno, más bien, le manda saludos muy cariñosos. los recibo con mucho cariño porque llegan desde Haifa. Wow. ¿Sí? Esos no necesitan, los saludos no necesitan ni pasaporte, ni certificado de COVID, ni nada. Gracias. Esos viajan mucho más rápido y bueno, esperemos a ver quién más tiene alguna pregunta, algún otro comentario, si alguien quiere levantar la mano para comentarnos algo con el micrófono. Pero bueno, sí, me parece que esta vez, como decía Linda, que todo quedó mucho más claro. Qué bueno, qué bueno. Sí, miren, yo creo que no sé si el hecho de que es una figura tan lejana en el tiempo no propicie algunas preguntas, pero yo lo quise ubicar sobre todo también en cuestión de género, como ha salido ahorita, y también un poco como paralelizar con la reina actual. Eh, Grandes diferencias, porque les digo, esta mujer ha tuvo 4 hijos, un montonal de nietos, y de allí a la reina actual le han derivado, y lo estamos viendo, muchísimos problemas, porque no dejan de ser, si bien para muchos es una figura ya obsoleta. Los reinados y los reyes y las reinas y las condesas son los duques, los hijos que son duques y condesas, son figuras obsoletas para ciertos grupos ingleses o daneses o belgas, siguen siendo muy importantes y preocupan mucho a la población. No hay más que ver
los tumultos que causan que si nació un reyesito, un principito, o que si se pelean, o si todas estas cosas. Para la gente de América, pues eso nos parece un poco fuera de tiempo y fuera de lugar, pero bueno, aquí, Shula, quizá quieras... contar algo de la relación con su amante, no recuerdo su nombre, cuya mujer murió muy misteriosamente, es buen chisme. Qué pena, pero fíjate que, mira, sí tengo el nombre del amante de Elizabeth, y lo que es más, cuando muere este amante, la mujer que muere muy misteriosamente, francamente no lo sé, lo he oído, pero mientras yo no lo haya investigado con documentación, prefiero no hablar. Pero en la relación con su ministro se va a continuar con el hijo del ministro. Aquí hay mucha divergencia porque se sabe que ella tenía relaciones abiertamente, se encerraban en un cuarto y se sabía que tenían relaciones ella y su consejero. Pero cuando esto continúa con su hijo, ya nos hace dudar si era realmente una relación física o nada más fue una relación de consejería política, digamos, puesto que no podremos pensar que la va a continuar con el hijo. Y hasta ahí, porque yo la verdad, un día sí nos vamos a dedicar a una plática de chismes, pero me tendrían que decir qué chismes quieren para saber si tengo suficientes datos para abordar un tema así. Sí, Ahora, perdón, cuando me dice mujer murió muy misteriosamente, como les dije, en estos ámbitos, hoy es otro, también hoy mueren muchos políticos y políticas, hombres y mujeres dedicados a la política o a los altos gerenciales y eso, y mueren misteriosamente. No quiero mencionar, porque me pongo en riesgo, de varias esposas que nosotros hemos sabido, mujeres jóvenes de nuestros dirigentes, que han muerto misteriosamente. Sí, algunas sí. La esposa de Colosio murió misteriosa, no, ella no murió misteriosamente, de ella supimos que tenía una enfermedad, pero aún la esposa de nuestro actual presidente, murió joven y no sabemos exactamente de qué murió. La esposa de Peña Nieto no sabemos exactamente la primera de qué murió. En fin, esto de que la gente muere misteriosamente es muy misterioso, en efecto. En Inglaterra, ya les dije, María la Sangrienta, Bloody Mary, muere misteriosamente. Curioso, su madre, Catalina, va a tener una larga y tortuosa vida encerrada en la Torre de Londres. En fin, que pues hay un montonal pues no sé si llamarle chisme, pero sí de situaciones que no quedan claras y que hay quien sí se mete con mayor profundidad a averiguar estos asuntos. A mí me gusta ponerle, pues sí, sal al relato, siempre y cuando sea una cuestión que algún buen investigador basado en documentación me pueda asegurar lo que yo digo. Si no, prefiero no. buenísimo. Muchas gracias. Vamos a ver qué más nos dice la gente. Pues parece que Sí, parece que ahora sí. por día festivo,
no hay mucha Sí. colaboración del otro lado. Por 5 de mayo, ¿no? Que es un día Sí, más. sí, es un día festivo que ya lo cambiaron, pero Claro. sigue siendo festivo. Mil gracias, ya te extrañábamos, nos dice por último Debbie, y creo que, bueno, es un Gracias, muchas bonito gracias. mensaje Y final. espero entonces nos vemos dentro de un mes, aquí en el primer miércoles de junio. Con mucho gusto, aquí nos vemos todos. Y Hasta gracias luego. por su atención. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias y un honor, como siempre, estar aquí con usted. Gracias. Hasta luego. Órale, bye.